Tenemos, tenemos nuestra última sesión de clase y vamos a tratar de abarcar el panorama mayor posible en la literatura peruana. Este, Asimismo, jóvenes, señalarles que me parece que el domingo hay una sesión sobre las fijas de UNI, tanto de lenguaje como literatura. Y esas fijas van a estar relacionadas tomando en cuenta las frecuencias de las preguntas en los últimos exámenes de admisión de la UNI. Es decir, a partir del 2011, 12, 13 hasta adelante, se ha hecho una recopilación de temas frecuentes, ¿no? Sobre la base de eso, jóvenes, se va a dar esa sesión. Bien, vamos a empezar la clase, jóvenes, con ciertos eh, movimientos, principales movimientos que se han gestado en la literatura peruana. Eh, Vamos a ver, vamos a compartir pantalla, jóvenes, con un tema. Un momentito. Y tenemos, jóvenes, una pequeña presentación bueno, de uno de los temas que hoy día, que básicamente nos interesa un poco, es sobre la literatura peruana incaique de conquista, ¿no es cierto? Rápidamente, jóvenes, vamos a ver el contexto histórico-cultural que se gesta básicamente por la forma oral y que luego en el virreinato pues se troca por escrita. O sea, empezamos con una literatura oral, ¿no? La literatura peruana básicamente nace como en forma oral, ¿no? Para convertirse luego en escrita ya en el virreinato, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las vertientes? O sea, la lengua inicial es el quechua. Bueno, tomamos como referencia que el lenguaje inicial es el quechua, ¿no? ¿Cuáles son las vertientes de este género? Una oficial y una popular. Oficial, los amautas, y el popular, los arabicus, ¿no es cierto? Este, Manifestaba sentimientos colectivos en la siembra de cosechas, fiestas familiares. Los arabicus transmitía expresiones acompañadas de música, ¿no es cierto? En cambio, el amauta pues era el oficial, solamente era impartida por los amautas, impartida a los hijos de los nobles, ¿no es cierto? O sea, básicamente a los príncipes, ¿no? Luego tenemos en las características, ¿no? La oralidad, el anonimato, el agrarismo, ¿no es cierto? La cosmogonía que tenían los incas, ¿no es cierto? Porque básicamente, pues, las actividades que ellos tenían que ver mucho con el agro, ¿no es cierto? Ligada estrechamente al tema de la tierra, la naturaleza, el país de los animales, la cosecha, está siempre presente en las manifestaciones literarias, ¿no? Luego tenemos el caso de los géneros. Trabajaron los tres géneros, ¿no es cierto? La épica, la lírica y la dramática. En la épica hemos visto pues los incas a través de las leyendas y las fábulas comenzaron a crear su mundo, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos mitos, el mito de Pacaritampu, Bichama, Con, Neilam, leyenda del Guandó y el Huascarán, la leyenda de Ollantay, la leyenda de Huarcuna, ¿no? La leyenda de Huarcuna. Jóvenes,
para hacer una diferenciación. El mito se refiere básicamente a la vida de los dioses y la leyenda acerca de los hombres, ¿no es cierto? De los hombres que hicieron gestas, ¿no es cierto? En este caso, la gesta de Ollantay, por ejemplo, no fue una literatura creada, jóvenes. Ollantay fue una leyenda, ¿no? Una, algo asombroso y que hizo un ser humano, ¿no? En ese caso Ollantay, ¿no? Y también entramos en las fábulas, ¿no es cierto? Estos dos que son interesantes, ¿no? El puma y la zorra, la jarachupa y el utuscuro. En la literatura occidental, jóvenes, en las fábulas occidentales, el animal más astuto es la zorra o el zorro, ¿no es cierto? En cambio aquí, en nuestras leyendas, el animal más tonto es el zorro, ¿no? Es el que le ocurre todo. Todo el mundo lo engaña al zorro, ¿no? Esa es una diferenciación bastante interesante de, de esta fábula. Lírica, el Haili, el Harawi, el Aimoray, ¿no? El Ayataki, el Wakantaki, la Yamaha, el Cacharpari, el Urpi. Aquí, jóvenes, debemos agregar el Aranguay. El Aranguay era un canto burlesco, ¿no es cierto? Que se le hacía a los españoles, ¿no? Ya cuando vinieron los españoles, una forma de que tenían los incas de burlarse de ellos, ¿no es cierto? Era eh, haciendo cánticos como el del Aranguay, ¿no? En la dramática tenemos pues la pieza clásica que es La leyenda de Ollantay, ¿no? Drama, arte dramático que se trabajó en la vertiente oficial. Las tragedias y las comedias se presentaban en los días festivos y de grandes solemnidades. Las comedias tenían un carácter familiar, mientras que las tragedias presentaban hechos guerreros y heroicos, ¿no? Comedias, Yamayama y el Hanansi, y pues en las tragedias, Ollantay y el Uscupaucar, ¿no es cierto? Que son dos temas trágicos, ¿no? Es en cuanto a género. Pues ya ustedes más o menos saben la leyenda de Ollantay, las tres tesis que se maneja al respecto, ¿no? Tesis incaísta, la hipótesis intermedia y la hipótesis hispanista, ¿no? La incanista defendida por Sebastián Barranca, la hispanista defendida por Ribagüero, y la intermedia defendida por Luis Alberto Sánchez y Ricardo Rojas, ¿no? Esos son los estudios que se han hecho acerca del drama. Aquí está el análisis, ¿no? De Ollantay, dramático, drama, consta de tres actos: rebelión de Ollantay contra Pachacuti, Ollantay, señor del Antisuyo, Pachacuti, Cusicoyo, Tupac Yupanqui, Coya, Orco Guaranga, Wilca Uma, Imazuma, Rumiñahui, Pitusaya y Piquichaqui, ¿no? Son los personajes que intervienen en la obra, ¿no? Después tenemos en la literatura de conquista, ¿no? Las crónicas, los cronistas españoles, los cronistas indios, cronistas mestizos, ¿no? Las crónicas fueron escritas entre los siglos XVI y XVII por españoles como andinos, quienes sumaron a estos relatos la narración de los acontecimientos en los que participaron. Entonces los españoles, cronistas españoles han venido aquí y han constatado por sus propios ojos, ¿no?, cómo era la vivencia de los salvajes, según decían ellos, y cómo vivían los incas en esos tiempos, ¿no? El más encarnizado de todos ellos fue pues Pedro Cieza de León, cronista español. Algunos cronistas españoles, Pedro Cieza de León, el más encarnizado detractor de las culturas incas, Martín de Murúa, ¿no? José de Acosta, cuya fuente fue utilizada por Garcilaso de la Vega para hacer sus comentarios reales, ¿no? Juan de Betanzos, Polo de Ondegardo, Francisco Gómez de López de Gómara, Cristóbal de Molina, Pedro Sarmiento de Gamboa, Francisco de Jerez y Pedro Pizarro, ¿no? Son algunos de los cronistas españoles. Cronistas indios: Juan Santa Cruz Pachacuti, Tito Cusi Yupanqui, Guamán Poma de Ayala, y de Guamán Poma de Ayala se guarda la nueva crónica El Buen Gobierno, ¿no es cierto? Nueva crónica, primera parte, El Buen Gobierno, segunda parte, ¿no? O sea, tiene dos secciones esta obra. Luego tenemos el caso de los cronistas mestizos, ¿no? Cronistas mestizos han sido, pues, Garcilaso de la Vega, con los comentarios reales, Blas Valera, ¿no es cierto?, con su arte
preespañol, ¿no es cierto?, prehispánico, ¿no es cierto?, que narraba también las vicisitudes de los incas con el advenimiento de los españoles, ¿no? Y tenemos también, en este caso, eh, bueno, eso sería todo, las diapositivas más concentradas en del tema. Le voy a dejar este link, jóvenes, al final de la clase para que ustedes puedan repasarlo y puedan darle una mirada más, más crítica al tema, ¿no? También quería, jóvenes, compartir con ustedes, eh, déjenme ver un momentito, esta literatura, jóvenes, que es más reciente, la literatura hispanoamericana, o sea, una rápida ojeada con los diferentes temas que hemos visto. Un momentito, jóvenes, esto no es. Esta de acá. La generación del 50, ¿no es cierto? En la generación del 50, jóvenes, vamos a ver rápidamente a qué se refiere esto. Básicamente se instaura con el urbanismo, ¿no es cierto? A partir de acá del 50 comienzan a haber cambios estructurales en Lima, ¿no es cierto? El general Odría gobierna, ¿no es cierto? Se crea en este sentido el Estado Nacional, por ejemplo, el antiguo Estado Nacional y este es el actual, ¿no? Se crea también el Seguro Social, ¿no es cierto? Y se crean las unidades vecinales, ¿no es cierto? Esta es la unidad vecinal de La Victoria, ¿no? Y estos son las barriadas que se crean también en esos tiempos, ¿no es cierto? Las barriadas, los asentamientos humanos que luego se convierten en distritos, este es el distrito de Comas, ¿no es cierto? Ese es el Cerro San Cosme, y esto más o menos son los olivos, los olivos, Independencia, San Martín, más o menos esos distritos se crean básicamente por esta época, eh, merced pues merced a los movimientos migratorios, ¿no?, que se han hecho de la sierra a la ciudad, ¿no? Luego tenemos el caso de las características de la generación del 50, ¿no es cierto? Temática citadina por la migración, representación del personaje marginal, retrata la clase media, su decadencia, ¿no es cierto? Esto tratan los autores jóvenes. Ustedes leen Los gallinazos sin plumas, Al pie del acantilado, lean Lima Hora Cero, ¿no es cierto? Van a ver ustedes, van a constatar, jóvenes, cómo se vivía en esos tiempos, ¿no? Cómo se pintaba el panorama de Lima en aquellos tiempos, ¿no? ¿No? Aquí tenemos visión pesimista de la realidad, representación crítica de la pobreza y la desesperanza, ¿no es cierto? Y también había una preocupación por la urbe, ¿no? El monstruo de 1 millón de cabezas, según Congrains, ¿no? La gigantesca mandíbula, según Ribeiro, ¿no? Y eran básicamente, pues, panoramas que se hacían, que se pintaban acerca de la ciudad, ¿no? Luego tenemos los autores, ¿no es cierto? Enrique Congrains, con no una, sino muchas muertes, ¿no? El Cristo de Villenas, de Carlos Eduardo Zabaleta, Taita Cristo, de Leodoro Vara Vizcuña, el joven es el mejor cuentista andino, ¿no es cierto?, de la nueva narrativa andina, y este es Sebastián Salazar Bondi, con Lima la Horrible, ¿no?, que trataba, jóvenes, este ensayo lo escribió Salazar Bondi en la década del 50. Ustedes leen Lima la Horrible y no van a encontrar una sola diferencia en términos de avance o desarrollo con la Lima actual. Ustedes leen este ensayo
y van a encontrar similitudes con la Lima actual. Y es increíble, ¿no? Porque miren cuánto tiempo ha pasado y Lima no ha cambiado mucho, ¿no? También vamos a conocer de repente a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Con su, con su cuentística. Es un neorrealismo urbano, oposición, oficialidad, marginalidad, personajes fracasados, desengañados, ¿no? Estilo claro, sencillo y directo, ¿no? Lo más emblemático, ¿no? Al pie del acantilado, La palabra del mudo, Cambio de guardia, Los genocidios dominicales y Crónica de San Gabriel. Estas son tres novelas, ¿no? Cambio de guardia, Los genocidios dominicales y Crónica de San Gabriel son novelas. En cambio, La palabra del mudo es toda su cuentística y Al pie del acantilado es un cuento que está dentro de La palabra del mudo. Pero su obra más emblemática, pues, son los Gallinazos sin plumas, ¿no es cierto? Aquí hay un breve, un breve fragmento del cuento que ustedes ya deben haber conocido, deben conocer. Aquí refleja la miseria humana y social entre la explotación del abuelo. El cerdo es una metáfora que significa el desarrollo socioeconómico de una familia, ¿no? Y también tenemos el caso que representa a la urbe, ¿no? La ciudad que oprime a los marginales. El fracaso cancela las esperanzas de los personajes, ¿no? Entonces, jóvenes, ese es. Y el otro cuentista interesante de esta generación, pues es nuestro premio Nobel, ¿no es cierto? Mario Vargas Llosa, ¿no? La señorita, algunas de sus obras, ¿no? Conversación en la catedral, El paraíso en la otra esquina, Los jefes, los cachorros, La señorita de Tacna, ¿no? Esto es teatro, ¿no? La señorita de Tacna es teatro, estos son cuentos, estos son ensayos, ¿no? Ensayos que él ha escrito, y estas son novelas, ¿no? Representación de las novelas, ¿no? Su obra se basa en la realidad marginada del tipo realista, temática adolescente, erótica, política, religiosa y artística, preocupación social y política, cuestiona los regímenes totalitarios y los fanatismos religiosos, emplea las nuevas técnicas de la narrativa contemporánea y emplea diferentes tipos de lenguaje, el paródico, el humorístico, el sociológico, y tiene una narración objetiva, ¿no? Acerca de una visión crítica de la nación y también del mundo, ¿no? Porque sus últimas obras también reflejan ese interés, ¿no? Su obra más emblemática que se estudia es La ciudad de los perros, ¿no es cierto? Que se hizo, del cual se hizo una película, ¿no? Que fue muy exitosa, ¿no? Y aquí, pues, en esta novela se, se trata acerca de los sistemas autoritarios de la enseñanza militar, ¿no es cierto? También se habla del machismo, ¿no? Del machismo que cancela los afectos en la escuela. O sea, como se genera un machismo, se desarrolla un machismo exacerbado, entonces pues la gente ya no puede sentir, ya no puede ser sensible, ¿no? Porque si no, te toman por débil, inclusive se burlan de ti, ¿no? Este, hay una crítica al autoritarismo de la enseñanza militar y también, ¿no es cierto?, la agresividad es un método de subsistencia, ¿no? O sea, en esta escuela, o en todos sitios jóvenes, ustedes lo han podido observar a través de los 5 años que han venido yendo a la escuela, que si uno no es agresivo de repente en la escuela, entonces pues te toman por débil, ¿no? Entonces, en esta novela se denuncia eso, ¿no? Se denuncia que pues la agresividad es un método de subsistencia, es un método de sobrevivencia, ¿no es cierto? Si no eres brusco, si no eres chusco, si no eres bravucón, entonces pues no tienes cabida, ¿no es cierto? Y entonces pues se enseña y se denuncia todo eso, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es básicamente lo que le quería mostrar para entrar de lleno a entrar de lleno a la práctica, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta, jóvenes. Vamos a ver. Ni qué decir, jóvenes, hay que, para las siguientes preguntas ustedes pueden estar googleando, ¿ah? O sea, esas cosas se encuentran en internet, ¿no? Vamos a comenzar, jóvenes. A ver, buenas noches, jóvenes. A ver,
Dice acá, en la literatura quechua, animismo es el cambio de lenguaje, dotar de atributos humanos a las piedras, atribuir poderes a los animales, dotar de actitudes humanas a los animales y corregir el defecto de los hombres. ¿Cuál podría ser una respuesta tentativa, jóvenes? A ver, Cóndor dice que es 1D, Ramírez también dice que es 1D. Jóvenes, ¿cuántos están en sala ahorita? Hay 3, ¿no? Falta una respuesta, jóvenes. ¿Quién falta? Angelino, tu respuesta. Junior, respuesta. No está Junior. A ver, muy bien, vamos a ver entonces cuál sería la respuesta. Exacto, exactamente, jóvenes, era la D, ¿no es cierto? Bueno, básicamente los incas lo que hacían era, pues, eh, aprender de los animales, ¿no? O sea, ¿por qué los animales? Porque los animales primero le daban ropa, o sea, mataban a los animales y entonces las pieles les servían a ellos de vestimenta, ¿no? Y también podían ellos, podían escudarse detrás del equilibrio que significaban los animales para ellos. O sea, ¿quién les daba la comida? Los animales, ¿no? Aparte del agro, por supuesto, ¿no? Pero los animales eran también este, un, este, un sustento, ¿no? Con el cual ellos se proveían, pues, de comida, ¿no? En otras sociedades jóvenes, sobre todo en la norteamericana, los apaches, los siglos y los habitantes indígenas de esos lugares eh, eh, rendían un tributo pues al bisonte, por ejemplo, ¿no? Al bisonte o al calibú, ¿no? Porque ellos le daban comida, ¿no? Cada cierto tiempo ellos cazaban esos animales que le daban sustento, tanto en la piel como en la comida. Entonces, pues ellos veneraban de esa manera a los animales por esa razón. Aquí en el Perú también era lo mismo, ¿no es cierto? Los incas rendían tributo también a los animales porque ellos les proveían de muchas cosas, ¿no es cierto? Entre ellos, pues, alimento, comida, vestimenta, ¿no? Todas esas cosas. Bien, siguiente pregunta. A ver, dice, una de las variedades del Hailey es. El Hailey, jóvenes, era el canto alegre, ¿no? El canto jubiloso, ¿no? Entonces, los incas, al final al final de cualquier actividad que ellos tenían que hacer, ¿no es cierto? Este, entonaban dos tipos de cánticos, ¿no es cierto? El alegre, que era el Hailey, y el triste y el nostálgico, que era el Harawi. ¿No? El Harawi era, pues, melancólico. En cambio, el Hailey era alegre, ¿cierto? Muy bien. Ahora, dice, una de las variedades del Hailey es elegiaco, en forma de soneto, carácter militar, carácter confesional, tono dulce. ¿Qué cosa era el Hailey, jóvenes? ¿O qué variedad del Hailey podemos? Ya, según Cóndor es la E, tono dulce. Ramírez Gianfranco también dice que es tono dulce. Ujú, ya. A ver, ¿qué opina Junior? Hasta ahora no conocemos a Junior.
Junior, tu respuesta. Ahí se retiró. Ya. Ok. Mejores. Vamos a ver. Ajá. Era carácter militar. Como he dicho, jóvenes, yo dije bien claro, ¿no? Este, el Hailey era alegre, el Harawi era nostálgico. Jóvenes, el tono dulce, ¿dónde se encuentra? ¿Ah? El tono dulce, jóvenes, ¿dónde está? ¿Está en lo alegre o en lo nostálgico? ¿Mm? Entonces, jóvenes, ahí nos debió dar un indicativo de que tenía que ser, pues, eso, ¿no? Exacto, nostálgico, ¿no? Tenía que ser nostálgico. Entonces, pues, por eso era el carácter militar. Ahora, claro, nadie me preguntó, por ejemplo, qué cosa era elegiaco. Elegiaco viene de elegía. Una elegía es un canto triste también, ¿no? La elegía es canto triste, ¿no es cierto? Estamos hablando de canto alegre, ¿no? No podía ser en forma de soneto porque ellos no sabían lo que era soneto. El carácter confesional tampoco, porque no había no había ninguna confesión ahí, ¿no? Porque es alegre, ¿no? Y el tono dulce, pues hemos visto que se relaciona con más con lo nostálgico, ¿no es cierto? Por esa razón tenía que ser básicamente de carácter militar. Siguiente pregunta. Dice, es una especie lírica incaica que contiene burla e ironía. Jóvenes, ya Cóndor dice, Cóndor opina que es la E, Hailey. ¿Qué opina Gianfranco? También opina que es la E, Hailey. Ya. Jóvenes, esto lo hemos mencionado, ¿ah? Habíamos dicho, jóvenes, que el Aranguay era un canto burlón, ¿no? Que le daban los incas a los españoles. Eso lo habíamos mencionado cuando hemos pasado la diapositiva, jóvenes. El Aranguay era un canto burlesco, era un canto irónico que le daban los incas a los españoles. O sea, se burlaban de los españoles con el Aranguay, ¿ya? Y lo peor de todo es que los españoles también festejaban eso. Cuando ellos lanzaban un Aranguay, los españoles lo festejaban. Claro, sin darse cuenta, por ejemplo, que ellos eran el objeto de la burla, ¿no? Pero eso hacían los incas jóvenes. Ahora, habría también jóvenes que decir qué cosa es el huacantaqui. Jóvenes, ¿alguien sabe qué cosa es el huacantaqui? Jóvenes, ¿alguien tiene alguna idea de qué es el huacantaqui? Jóvenes, el huacantaqui es el canto de los animales, ¿no? O sea, el canto dirigido a los animales. O sea, el ganado, por ejemplo, el ganado tenía un cántico para que les vaya bien, ¿no es cierto? Para que sean prósperos, fructíferos, para que sean productivos, ¿no es cierto? Que las vacas den más leche, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Era el huacantaqui, ¿no? Cantaban un cántico para que las vacas den más leche, o sea, sean más productivos, ¿no es cierto? El Aymoray era un canto destinado a los campos, ¿no es cierto? Para que los campos sean más, los campos sean más, más productivos, ¿no es cierto? Que la Pachamama sea más productiva, ¿no? Se cantaba el Aymoray, por eso, ¿no? El Urpi era el canto de los enamorados, ¿no es cierto? Ya cuando tú buscabas pareja, ¿no? En las cosechas sucedía eso, ¿no? Cuando se buscaba una pareja, entonces se cantaba el Urpi, ¿no? El Urpi era el canto de los enamorados, el canto amoroso, ¿no es cierto? De los propios de los enamorados, ¿no? El Alaguay hemos dicho que era el canto burlesco y el Hailey, jóvenes, el Hailey, otra vez, el Hailey, apúntenlo ahí, jóvenes, ¿ah? El Hailey es el canto alegre. Cuando tú gritas gol, cuando tú gritas gol, cuando el equipo de tu equipo favorito mete un gol o la selección mete un gol, ¿no? Todos gritamos gol. Ese gol,
es un Haile, jóvenes. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Pasamos a otro periodo. Dice acá, una de las relaciones es incompatible. Benjamín Cisneros, Julia, o sea, Julia pertenece a Benjamín Cisneros. Poesía patriótica pertenece al poeta Clemente Altaus, ¿no? Aurora Amor pertenece a Juan de Arona, ¿no? Los amigos de Elena pertenecen a Fernando Casós, ¿no? El poeta cruzado pertenece a Nicolás Jorpancho. ¿Cuál de estas relaciones es incompatible, jóvenes? O sea, que no es cierto, que es falso, jóvenes. Jóvenes, esto está en Google, así que pueden ustedes googlear en este momento, jóvenes, a ver quién da con la respuesta. O sea, el primero que diga es el primero que puede estar en lo cierto. Aquí no se mide, jóvenes, la precisión, la precisión de la respuesta, se mide el tiempo que te vas a demorar en hallar la respuesta, ¿no? Eso es el incentivo, jóvenes. A ver, ¿cuál de esta relación? O sea, autor-obra. Benjamín Cisneros, autor, Julia, obra. ¿Cuál de estas relaciones es incompatible? O sea, que no es cierto, no es falso, ¿no? Que no es verdadero. Ya, jóvenes, respuestas. Cóndor dice que la C. ¿Ya? ¿Me está preguntando, Cóndor, o me está respondiendo? A ver, ¿qué opina Gianfranco? Gianfranco, tu respuesta. Pero, Cóndor, si estás googleando, ¿cómo no vas a estar seguro? Yo le he dicho que googleen, jóvenes. Gianfranco, tu respuesta. La C. ¿Estás seguro, Gianfranco? A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿qué dice el solucionario? Ajá, era la C, pues, ¿no? Juan de Arona, o sea, no es el autor de Aurora Amor. Ah, jóvenes, ¿quién es el autor de Aurora Amor? O sea, ya se identificó ya la incompatibilidad. O sea, Juan de Arona no escribió Aurora Amor. La pregunta ahora es, ¿quién escribe Aurora Amor? ¿Mm? ¿Amaral? No, exacto, ajá, Cisneros. Cisneros escribe Aurora Amor. Bien, jóvenes, vamos a seguir la siguiente pregunta. 5. Dice, no es un tema que trató el realismo peruano. A ver, no es un tema que trató el realismo peruano trata acerca de muchas cosas. O sea, ¿quién está en el realismo peruano?
O sea, realistas peruanos. ¿Quiénes son? A ver, jóvenes. Exacto, González Prada. Ajá, muy bien. Ya. Entonces, ¿cuáles son los temas que tocan González Prada y toda la gente de los realistas? ¿Mm? Política social, indigenismo, anarquismo, censura al pasado y al presente, nacionalismo. Ya, Cóndor dice que es la D, o sea, censura al pasado y al presente. ¿Qué opina este? Ah, también Gianfranco opina que es la D, censura al pasado y al presente. A ver, ya, vamos a ver qué dice el solucionario, ¿ya? Ah, política social. Claro, pues jóvenes, González Prada, jóvenes, ataca, ¿no es cierto? Ataca al pasado y al presente. O sea, él fustiga mucho, ¿no es cierto?, los gobiernos que hubo antes de la guerra con Chile, ¿no? Y la efectividad que tuvieron los gobiernos en la guerra con Chile y después con la reconstrucción nacional. O sea, él estuvo censurando todo eso, o sea, censurando el mal manejo del gobierno en esos aspectos, en la guerra con Chile, en la ocupación, ¿no es cierto?, en la reconstrucción nacional. ¿No? Entonces, jóvenes, pero él pues estaba hablando a favor, a favor del indigenismo, ¿no es cierto? Él trajo ideas anarquistas acá al Perú, ¿no es cierto? Eh, Exacerbó un poco el nacionalismo, ¿no es cierto?, como sentimiento patriótico, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero lo que no hizo fue política social, pues. O sea, ¿qué cosa significa política social? Política social significa, pues, que tú de alguna manera te preocupas, ¿no es cierto?, te preocupas por solucionar los problemas más álgidos de la gente necesitada. González Prada no hacía eso, ¿no? González Prada denunciaba el hecho, denunciaba el maltrato, denunciaba la injusticia, denunciaba los malos gobiernos, denunciaba la corrupción, ¿no? Pero no hacía política social, para nada, ¿no? Dijo, entonces, ahora, la pregunta era, no es un tema que trató el realismo profesional, no era un tema, todo lo demás sí lo trató, no era un tema, jóvenes. Y eso de censura del pasado y presente, él sí lo hizo, ese tema sí lo trató, ¿no? Sí trató González Prada en su debido momento la censura al pasado y al presente, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. No es un acto realizado por González Prada. Eso también lo pueden googlear, jóvenes, ¿ah? No es un acto realizado por González Prada. Funda la revista El Independiente. Funda la Unión Nacional, partido político. Funda la revista Germinal, revista. Funda la revista Claridad y trae las ideas anarcosindicalistas. Jóvenes, la pregunta es, no es un acto, o sea, ¿cuál de estos cinco elementos, cuál de estos cinco alternativas no es realizado por González Prada? ¿Las jóvenes respuestas? Ya, Gianfranco dice que la C, funda la revista Germinal. Ya, qué dice Cóndor? Ah, no, sí, pues, ¿qué dice Cóndor? Cóndor, tu respuesta, avión. Ya, muy bien. ¿Están seguros, no? ¿Jóvenes? Ya. Gianfranco dice la. Ah, no. ¿Eso qué significa, Cóndor? Entonces, la V, ¿qué significa?
La B. Allá, una carita. Ya, muy bien, jóvenes. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice el solucionario. Ajá. Funda la revista Claridad. O sea, eso no es cierto, jóvenes. Él funda la revista El Independiente y juntamente, o sea, cuando él funda la revista Independiente, ¿no? Y cuando funda la Unión Nacional, al momento de fundar la Unión Nacional, también funda la revista Germinal. O sea, los dos nacieron a casi el mismo instante, tanto la Unión Nacional como la revista Germinal, ¿no? Pero aparte de eso, González Prada funda la revista Independiente para así, de alguna manera, atacar, ¿no es cierto?, los vicios de la sociedad, o sea, atacar pues las incompetencias del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas tres cosas, esos cuatro elementos los hace González Prada, ¿no? Funda la revista Independiente, funda la Unión Nacional y al mismo tiempo, ¿no? Funda la revista Germinal. Y la revista Germinal fue mucho más famosa todavía que el Independiente. La revista Germinal duró más o menos 3 años, ¿no es cierto? 3 años, y en esos 3 años, con ciertos episodios así, con ciertos lapsos de tiempo, ¿no? Siempre salían números interesantes, ¿no es cierto? Bastante polémicos, ¿no? Bastante discutidos, ¿no? Y sobre todo confrontacionales, ¿no? Porque eso le gustaba pues a González Prada, confrontar a la gente, confrontar a los malos, a los que manejaban mal el gobierno, ¿no? Entonces, eso, jóvenes. Y la revista Claridad es una revista chilena, ¿no? Una revista chilena, me parece que es contemporánea, pero aunque también hubo una versión antigua en el siglo pasado, antepasado, pero es de origen chileno, ¿no? Es chileno la revista. Bien, jóvenes, siguiente pregunta. A ver, vamos a ver. Siguiente pregunta. Chocano imita a Darío en lo esencial, pero quiere retratar más. A ver, jóvenes, ¿a quién quiere retratar más? A ver, jóvenes, respuestas. Casa, a la selva. Ya. Gianfranco te dice a la C, a la selva. Ya, muy bien. O sea, ¿qué cosa dice el solucionario, ya? Esa es la ciudad, jóvenes. Vamos a ver. eh, Chocano habla acerca de la selva con la magnolia, ¿no? Y con ciertos poemas alusivos a ese lugar. Pero también él habla acerca de la sierra, ¿no? ¿Dónde habla acerca de la sierra? Lean su poema, por ejemplo, el poema ¿Quién sabe, señor? ¿No? Eh, en ese poema, ¿Quién sabe, señor? Él alude básicamente a la sierra, pues, ¿no? Porque habla acerca del indio, ¿no? Hace una semblanza acerca del indio. Dice, indio que labras con fatiga tierras que de otros dueños son. ¿Ignoras tú que tuyas deben ser por tu sangre y tu sudor? ¿No? Ese poema es bastante emblemático y bastante bonito, ¿no? Pero se refiere a la sierra. Ahora, él también habla acerca de Lima, pero jóvenes, él trata en sus poemas acerca de todos estos temas, la ciudad, el balneario, la selva, la sierra, Lima, a todo habla, pero ¿dónde quiere centrar más su atención? Lo hace al término de la ciudad. Ahora, joven, la ciudad entendida
como un elemento cosmopolita, la ciudad entendida como un elemento universal, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que los modernistas eran así, pues eran cosmopolitas, eran, mundonovistas, ¿no? Eh, hispanoamericanistas eran, ¿no? Entonces, por todos esos jóvenes, y sobre todo porque Chocano siempre se decía pues que era el cantor de América, ¿no? Él trataba el tema de retratar más a la ciudad, pero entendida como eso, como ese elemento, ¿no? Como un elemento mundonovista, como un elemento exótico, como un elemento mundonovista, ¿no? O sea, la ciudad como un lugar, el mundo hecho una ciudad, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pero tenía que retratarse más así, ¿no? Pero él habla también acerca del balneario, él habla acerca de la selva, él habla acerca de la sierra y él habla acerca también de Lima, pero donde quiere retratar más su atención siempre es en la ciudad, pero como digo, repito, en términos de mundonovista, en términos de cosmopolita, ¿no? Siguiente pregunta. A ver, en los heraldos negros se evidencia la influencia renacentista, neoclásica, modernista, vanguardista, indigenista. Gianfranco tiene la 8 la C. Acá dice Cóndor. Castillo. Muy bien. La C. ¿Están seguros los jóvenes? La C. Ok, vamos a ver qué dice el solucionario. Ajá, era la C, pues. Jóvenes, y ahora, ¿cómo vemos el efecto modernista en los heraldos negros? Ustedes saben que los modernistas, pues, eran bastante dados a la poesía clásica, o sea, respetaban el metro, respetaban, pues, las estrofas, ¿no es cierto? Y en los heraldos negros se puede ver eso. La mayoría de los poemas de los heraldos negros tienen su división en estrofas, ¿no es cierto? Y hay también cierta rima, hay ciertas rimas que se dan en los cuartetos, ¿no es cierto? Hay esos elementos, entonces esos son pues elementos modernistas, ¿no es cierto? Ya cuando escribe, por ejemplo, Trilce, ya pues echa al tacho todo eso, ¿no? Y hace una literatura, una poesía totalmente nueva, ¿no? Totalmente vanguardista, ¿no es cierto? Pero en los heraldos negros se evidencia esa influencia, ¿no? De esa influencia modernista, ¿no? Muy bien, vamos a seguir la siguiente pregunta. Vallejo decide prologar su poemario Los Heraldos Negros y le solicita a que lo haga. ¿A quién, jóvenes? Le dice algo a Mariátegui, a Santos Chocano, a Abraham Valdelomar, a Pedro Zulén o a Magda Portal. ¿A cuál de ellos, según Cóndor, es a Valdelomar? ¿A qué opina Gianfranco? Gianfranco, ¿qué opina? La C, también Abraham Valdelomar. A ver, vamos a ver qué dice el solucionario. Ajá, era Valdelomar, ¿no es cierto? Claro, él le dice a Valdelomar, ojo jóvenes, que Vallejo también sentía una gran predilección por Santos Chocano, a tal punto que él fue a recibirlo junto con otros literatos más a Chocano cuando él retornó al país, después de 17 años de ausencia. Santos Chocano retorna al país y ahí en el aeropuerto le esperan, pues, César Vallejo, Luis Alberto Sánchez, ¿no es cierto? A varios poetas de entonces le esperan a homenajear a Chocano. Pero Vallejo pues decide decirle a Valdelomar para que prologue su libro, ¿no? Y Valdelomar pues le dice,
lo ojea, ¿no? Y le menciona pues que está, sí, está bonito, que está interesante, que cuando venga de su congreso, del Congreso de Ayacucho, le iba a prologar su libro. O sea, eso era básicamente pues en 2 semanas, ¿no es cierto? Pero como ustedes saben, pues jóvenes, ya Valdelomar pues sufre un accidente en ese congreso, se cae subiendo, corriendo, estaba corriendo a su cuarto, ¿no es cierto? Corría, él tuvo una necesidad, la necesidad de consumir opio, ¿no? Y entonces pues sube corriendo a su cuarto, ¿ya? Y cuando está subiendo en el segundo piso, al tercero, se resbala en el primer escalón de la escalera, ¿no es cierto? Se resbala y cae del segundo al primer piso, ¿no? Y pues estuvo agonizando 3 días, ¿no? Entonces, pues por esa razón, Abraham Valdemar nunca llega a prologar el libro de Vallejo. ¿Y qué hace Vallejo entonces? Vallejo lo que hace es agarrar el poema Los Heraldos Negros, el poema en sí, de Los Heraldos Negros, y ponerlo como poema liminar. O sea, el primer poema que aparece a modo de prólogo, ese primer poema aparece pues en el libro Los Heraldos Negros, ¿no? Entonces, pues, ese poema liminar introduce al lector, ¿no es cierto?, hacia los demás capítulos, ¿no? Hacia los demás poemas, ¿no? Así lo publica Vallejo, ¿no? Él conoció básicamente a Mariátegui, ¿no es cierto?, a Chocano también, ¿no? Más o menos, no tanto a Pedro Zulén, ¿no es cierto? Y sí a Amada Portal, que fue una poetisa bastante comprometida también con ciertas ideas eh, de la juventud de ese tiempo, ¿no? Vamos a ver, siguiente pregunta, la última. España, aparte de mí, este cáliz es una publicación y de carácter, jóvenes, o sea, si fuera la A, diría, España, aparte de mí, este cáliz es una publicación extemporánea y de carácter nostálgico. En la B diría, pues, España, aparte de mí, este cáliz es una publicación vanguardista y de carácter dramático, ¿no? En la C diría, España, aparte de mí, este cáliz es una publicación póstuma y de carácter político. Ya, Cóndor piensa que es la D, o sea, diría, España, aparte de mí, este cáliz es una publicación tardía y de carácter social. ¿Qué opina Gianfranco? La C, a póstuma y de carácter político. Dice. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, jóvenes, en qué consiste esto. Ajá, el AC, ¿no es cierto? Es póstuma político. España, aparte de mí, este cáliz había sido escrito por Vallejo, ¿no es cierto?, en los momentos álgidos pues, de la Guerra Civil Española. Cuando él más o menos fallece, o sea, agoniza porque se enferma antes, ¿no es cierto? Ese poema ya estaba concluido, pero ya todavía no lo publicaban. Es la viuda de Vallejo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta mujer? Mm, no me acuerdo el nombre, de la esposa de Vallejo, ¿no? Que es la que después de su muerte, juntamente con el poeta José Gálvez, ¿no es cierto? Y otros poetas más, ¿no es cierto? Recopilan, ¿no es cierto? La poética de España, parte de Mística Cáliz, y lo publican, ¿no? A Georgette, ajá, Georgette Filipar. Muy bien, Gianfranco, gracias por la ayuda, ¿no? Georgette Filipar es la que juntamente con José Gálvez, el poeta José Gálvez, y otros poetas más, este, recopilan pues la, los poemas de España, parte de este cáliz, y lo publican después de su muerte, ¿no? Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien, profe. Muy bien. Bien, jóvenes, no se olviden, este domingo, me parece que es este domingo, todavía no estoy seguro sobre la hora. No sé si ustedes sabrán algo de lo del domingo, jóvenes.
es las fijas están relacionadas con los temas más recurrentes los temas más recurrentes de tanto en lenguaje como en literatura. Por ejemplo, temas recurrentes en lenguaje, para que ustedes más o menos vayan precisando muy bien lo que van a estudiar. Mayúsculas, ¿no? Mayúsculas, diptongos, puntuación y tildación son los temas más frecuentes en lenguaje, así también como concordancia nominal y verbal, normativa de los sustantivos, jóvenes, ¿ah? Normativa de los vicios de dicción, ¿no es cierto? Las subordinadas, ¿no? Subordinada adverbial sobre todo, el dequeísmo, ¿ya? Y la connotación, ¿no? Es decir, es semántica, ¿no es cierto? Esos son los temas más frecuentes, ¿no es cierto?, en lenguaje. En literatura, temas más recurrentes, ¿no es cierto? Generación del 98, ¿no? Vanguardismo europeo, sobre todo a Kafka y con el expresionismo, ¿no es cierto? Y también se habla acerca de Eguren, ¿no? José María Eguren, ¿no? Se habla acerca de Valdelomar, se habla acerca de Hemingway, o sea, la generación perdida, ¿no? También tocan a Cervantes, a Borges, a Ribeiro, al realismo peruano, tocan básicamente también al urbanismo en la generación del 60, que es básicamente Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Tocan también eso, y también jóvenes traten en lo posible de recrear, tocar temas coyunturales, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, ¿cómo se escribe o cómo se debe decir? O sea, todo el mundo dice eh, COVID, ¿no es cierto? Dice el COVID-19, ¿no? Se enfermó por el COVID-19. O sea, ¿está bien dicho eso, jóvenes? ¿Está correctamente expresado el COVID-19? ¿No? Ahora, si dicen COVID-19, entonces deberían tildarlo, ¿no les parece? Porque en todos los mensajes que hablan acerca del tema, esa palabra está sin tildar. La pregunta es, ¿se debe tildar o no se debe tildar? Segunda pregunta, ¿no? Segunda pregunta, ¿se debe escribir todo con mayúscula? Porque según la regla, este, según la regla, pues solamente se escriben con mayúsculas totales cuando solamente hay 4 letras, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí hay 5 jóvenes, ¿no? Entonces, la pregunta es, si Cóndor, tú me escribes así, entonces, ¿cómo lo estás pronunciando? ¿Mm? ¿Cómo lo estás pronunciando? COVID-19. Exacto. Si tú dices COVID-19, entonces tendrías que tildarlo, porque tú estás pronunciando una palabra grave. ¿Me dejo entender? Tú estás pronunciando una palabra grave. Pero la pregunta es, ¿se dice así? ¿No se dice así, jóvenes? Entonces, pues, eso vendría a ser un pequeño preámbulo, jóvenes, para que ustedes se pongan a investigar el tema hasta el domingo, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan entrar de repente y tratar de absorber esos temas coyunturales, ¿no es cierto? Y bueno, jóvenes, este, voy a, voy a dejarles aquí el link, algunos links, para que ustedes lo puedan revisar. Un momentito, jóvenes. A ver. Para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan revisar minuciosamente. A ver, vamos a comenzar con este de acá. A jóvenes lo voy a... Ahí está el link, jóvenes. Ahí está el link para que ustedes puedan ingresar. Después también esto de la... A ver. También para poner
Este es el otro link. A ver, ¿qué más? Otro tema que no hemos visto, pero que sí, sí están tocando en las preguntas, que he encontrado algunos no tan frecuentes, pero que de todas maneras es esto de acá, el romanticismo peruano. No toca muy frecuentemente, pero bueno, ahí le dejo el link para que ustedes lo puedan estudiar con más efectividad. Jóvenes, y en cuanto a esa normativa de los términos que les estoy proponiendo acá, sería bueno que revisen el FONDIU, ¿no? La página de la BBVA, FONDIU, ¿no? Hay varios temas interesantes, jóvenes, en la FONDIU, para que ustedes puedan revisarlo, acerca de normativa, pura y básicamente normativa, ¿no? Entonces, jóvenes, a ver si el domingo los espero, jóvenes, para que podamos absorber estas dudas y las que ustedes pudieran investigar. No sé si hubiera alguna pregunta, jóvenes. ¿Ninguna? Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? ¿Está presente? Sí, profe, dígame. Doctor, hemos terminado el tema. Ya, profe, creo que ya sería todo, ¿no, profe? Ya no tiene más material. Sí, 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 ya le he compartido como tres materiales, es que no hay más. Ya, profe, no hay problema, profe. Quedaría así entonces, profe. Ya, muy bien, jóvenes, entonces, nos estamos viendo una próxima oportunidad. Y bueno, los que quieran estar en la fija, los espero el domingo, jóvenes.